y a ir directamente quizás a la Biblia para poder interpretar. Bien, hermanos, tratemos de seguir avanzando. Esto es un interludio, lo que pasa con los dos testigos, y luego se nos presenta la séptima trompeta que aparece aquí. Voy a pedirle a mi pastor Carlos, si puede por favor leerlo. Bien, ¿me escuchan ahí? Sí. Ya, la séptima trompeta. La séptima trompeta, el tercer ahí, suena e inmediatamente hay fuertes voces en el cielo diciendo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Los 24 ancianos dicen: ha llegado el momento de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:18. Obviamente, Dios está a punto de terminar con las cosas de una vez por todas. Al sonar la séptima trompeta, el templo de Dios se abre en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11:19. Así terminan los 7 juicios de las trompetas. Todo está listo para los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios. Estos ángeles están de pie dentro del templo que ahora está abierto, listos para dar un paso adelante y traer los juicios finales a la tierra. Apocalipsis, capítulo 15. Muy bien. Esta séptima trompeta va a traer la conclusión de todo, ¿ya? Aquí vamos a ver por lo menos dos cosas. Una, que Cristo, por medio de estos 7 ángeles que tienen copas en su mano, van a derramar la ira de Dios sobre la tierra. Siempre nosotros hemos hablado en varios textos de la Biblia sobre el día del Señor, el día en el que el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Esta última trompeta alude a eso. La ira de Dios, que cae como juicio sobre aquellos que le rechazaron, sobre aquellos que se opusieron a la salvación, sobre aquellos que le burlaron, va a caer en esta ocasión representada por 7 ángeles que va a tener cada uno de ellos una copa de la ira en sus manos y que va a ser derramada sobre la tierra. Eso por un lado, pero también esta trompeta va a traer la victoria de Cristo por sobre todos los reinos del mundo y su reinado que se va a manifestar también al final de estas 7 copas. Por lo tanto, esta última trompeta encierra en sí 7 copas de la ira, ¿ya? Que vamos a revisar también a continuación. Antes de pasar a explicar las 7 copas de la ira, se mencionan también algunos personajes relevantes que van a aparecer en escena. Casi siempre, cuando se hace una interpretación futurista, yo creo que ustedes igual han escuchado esta división entre tribulación y gran tribulación, ¿cierto? Yo creo que está como en la mente de todos. Todos mencionan que la tribulación dura 3 años y medio y la gran tribulación dura otros 3 años y medio. Bajo la perspectiva futurista, los 3 primeros años y medio de tribulación son las trompetas que vimos recién. Ya esos juicios representan esta tribulación que cae sobre la tierra y que duraría 3 años y medio. La gran tribulación, que es un periodo de mucha más intensificación donde se derrama la ira de Dios en la tierra, serían estas copas de la ira. ¿Sí? Los últimos 3 años y medio. Completando entonces en estos 7 años, ¿qué cosa se estaría completando? De acuerdo a la interpretación futurista. ¿Cómo, perdón? ¿Puede repetir, profe? Sí. Las 70 semanas de Daniel, ¿o no? Ahí está, muy bien, hermana. Eso es. Dijimos que hay 3 años y medio que siempre se interpretan desde el futurismo como tribulación, que serían las trompetas, lo que vimos recién, y otros 3 años y medio de gran tribulación, donde se presenta una intensificación en los juicios que nosotros relacionamos con las copas de la ira. ¿Ya? Estos 3 años y medio suman 7, y ahí se está interpretando que este es el cumplimiento de la última semana de las 70 semanas de Daniel, ya donde Dios está tratando con el pueblo judío desde el futurismo. Desde el preterismo esto pasó hace mucho rato, ya ahí se está cumpliendo con la destrucción de Jerusalén. Antes de pasar entonces a esta gran tribulación, se mencionan algunas figuras importantes que aparecen en escena. En el capítulo 12 se nos muestra a una mujer y también a un dragón.
y que esta escena es relativamente fácil de interpretar porque los personajes se relacionan mucho con la tradición judía y también algunos se mencionan dentro del mismo texto. Como se ve ahí en la imagen, hay una mujer que está a punto de dar a luz y hay un dragón que se presenta con gran poder, con gran autoridad y que persigue a esta mujer. La interpretación tradicional y lo que nos dice el texto es que esta mujer representa a Israel. Israel muchas veces se presentó como una mujer. Y el bebé que concibe, en este caso, sería Cristo mismo, el Mesías, que va a regir con autoridad. Sin embargo, este dragón, que se menciona explícitamente que es Satanás, se encarga de perseguir a la mujer, o sea, de perseguir a Israel. El bebé asciende al cielo, por lo tanto desaparece de escena, pero también persigue a los seguidores de este bebé que ha nacido, que en este caso sería Cristo. La pregunta de oro aquí es la siguiente, y lo que ha puesto de cabeza a las personas que estudian Apocalipsis es: los seguidores de este Jesús que es representado con el bebé, ¿es Israel? ¿Es la iglesia? Si son los seguidores de este niño, ¿son Israel? ¿La mujer también es Israel? Ya ahí hay varias cosas que complican un poco la interpretación. Pero sí el sentido del texto es evidente. Satanás, en este periodo, va a comenzar una persecución muy intensa sobre las personas que sigan a Jesús. Ya independiente si son judíos, probablemente son judíos, o si son algún remanente cristiano que está por ahí, ¿ya? Pero hay una persecución ¿Profe? muy intensa sobre ellos, ¿sí? ¿Profe? Claro, es que si uno mira la interpretación como lo seguidores, a lo mejor la iglesia, los capítulos anteriores mencionamos que la iglesia ya no está presente en este tiempo, en este periodo. Claro. Entonces, difícilmente podría, digamos, interpretar que son los seguidores son los cristianos o los no judíos. Lo otro, que si fuera un remanente no judío, también lo veo difícil por el hecho de que aquí hay que ver si es que, puedo estar a lo mejor confundido un poquito, si es que la iglesia fue arrebatada, el Espíritu Santo está todavía sobre la tierra, está convenciendo, haciendo su obra redentora. Ahí tengo esa duda si es levantado con la iglesia o no. Lo otro es que podríamos caer en lo que decía Miguel, pues. Me van a perseguir y, no, yo doy la vida nomás y soy salvo. Para los no judíos. Ahora, si hablamos que es un trato directo con los israelitas, con los judíos, tiene más significado el hecho de que la mujer representa a Israel, pero como nación, y sus descendientes son las personas en sí. Exactamente. Ese es mi comentario. Profesor, Hermano Miguel. profesor, quería aportar lo que decía mi pastor. Bueno, yo sabía que el Espíritu Santo se va, o sea, perdón, el anticristo se va a manifestar cuando el Espíritu Santo no esté en la tierra, porque nada se puede manifestar si está el Espíritu Santo. Entonces, yo sabía eso, que el anticristo va a reinar cuando el Espíritu Santo ya no esté en la tierra, estemos todos arriba en la fiesta del Cordero. Ya, bien, pues. Ahí es bastante interpretativo. Ya el texto nos dice poco sobre el asunto del Espíritu Santo. En ningún momento. Ya no se refiere explícitamente a ello. Ahora, si por algún motivo nosotros vemos que hay arrepentimiento, ya, o que hay fortalecimiento de las personas, yo creo que el Espíritu Santo de alguna forma sigue obrando. Ahora, como en los tiempos de la gracia, probablemente en medio de la ira no, porque se está ejerciendo un juicio sobre las personas. Pero sí como un ente que fortalece a quienes ya están marcados, ¿cierto?, en su frente, a quienes ya han seguido a Cristo en este proceso, yo creo que sí. Porque aquí hay personas que han sido marcadas, personas que han creído, por lo tanto, en esas personas, yo creo que sí sigue actuando. Ahora, cuando entramos, ¿sí? Profesor, la última cosita es que No, también, sí. también decía que iba a ser más difícil para las personas que se quedaran aquí porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Y también decía que para las personas iba a ser más difícil arrepentirse y le iba a costar más arrepentirse para
para poder salvarse, como decían ahí, o morir degollado. Entonces era más difícil cuando el Espíritu Santo no estaba en la tierra. Entonces también hay otro argumento ahí que también nos deja un poco desmotivado, porque si no está el Espíritu Santo... Sí, pero eso es bien especulativo. Yo prefiero abstenerme un poco del asunto del Espíritu Santo aquí, porque no, el texto no es claro con eso. Ya no lo dice claramente, uno interpreta que podría estar, que no está. Yo lo que sí veo claro es que aquí el acto de Dios sobre la tierra tiene otra intención. Quiero tener cuidado con lo que voy a decir, pero no sé si la intención de Dios en este momento es salvar a la gente, ¿ya? No sé si esa es la intención, porque aquí se está ejerciendo un juicio sobre las personas. O sea, ya el plazo terminó, ya el día del Señor ha llegado, lo que siempre se profetizó se está consumando. Por lo tanto, no tiene un fin salvífico, propiamente tal, sino es un juicio que se está derramando sobre la tierra, y en eso no hay duda. Estas copas de la ira representan un juicio para las personas que están en la tierra. ¿Hay personas que todavía han creído? Sí, sí, ellos están marcados de antemano, y el Espíritu Santo de seguro que tendrá su efecto en ellos, ¿ya? Pero recordemos que estamos en un contexto de juicio, ¿sí? Sobre las personas que están aquí en la tierra. Veamos cómo se va desarrollando esto, tratemos de ir avanzando. Aparte de eso, se nos presenta a dos bestias, una que sale de la tierra y una que sale del mar. La que sale del mar va a estar de alguna forma inspirada por Satanás, por este gran dragón que apareció hace poco en escena, y él va a ser capaz de cautivar los corazones de los hombres, de blasfemar contra Dios, y también de hacer guerra contra los siervos de Dios que quedan en la tierra. Esta bestia que sale del mar va a ser ayudada por otra que sale del agua, perdón, que sale de la tierra, y que también va a tener esta capacidad de engañar y de hacer grandes señales milagrosas. Va a tratar de perseguir, pero no va a dañar completamente, por lo menos en esencia, a aquellas personas que están marcadas. Bien, no nos salgamos todavía del contexto de que las personas marcadas siguen siendo aquellos 144.000, ¿ya? Eso sigue estando presente, ese grupo de personas, que después van a aparecer, pero en otro lado. Vamos a ver dónde van a aparecer. Muy bien. ¿A qué les suena esto? Estas dos personas que aparecen aquí, una del mar y una de la tierra. Según, profe, dice la segunda bestia como el falso profeta. Ya ahí nos da una pista, y la otra tendría que ser el anticristo, que son como los dos personajes que resaltan en este periodo. Exacto, sí. Esa es la interpretación futurista, ya que se tiene sobre esto. Que una de esas bestias sería el anticristo, ¿cierto? La que sale del mar, la que es capaz de liderar, de cautivar los corazones de los hombres, ¿cierto? Con sus blasfemias y de ir en contra de Dios y de su obra. Y la otra bestia sería ese falso profeta que siempre se menciona, que de alguna forma acompaña a este anticristo en su labor. Esa es la interpretación futurista, que yo creo que todos la conocen bastante bien. Sin embargo, la interpretación preterista igual es bastante persuasiva, porque se dice que esta bestia sería en este caso los emperadores romanos, o el emperador romano que está actualmente y que se cree que era Nerón, ¿ya? ¿Por qué se llega a esa conclusión? Porque se habla siempre de que hay un número de la bestia, ¿cierto? ¿Cuál es ese número? A ver si alguien lo dice, sin que pase algo malo. Da miedo, da miedo. Afírmate, Marcelito. ¿Cuál es? Es 5+1, profe. Ya, pues dígalo. El 6-6, ¿no? El 6-6. El innombrable. El innombrable. Exacto. El 666. Ya, gracias, hermano. Yo lo voy a decir. No creo que pase algo. No, sé que mis compañeros son muy llorones por eso. Ese número saluda aquí es el número de la bestia. Ahora, ¿qué relación tendría eso con un emperador romano? Mucha, la verdad es que tendría mucha. En el vocablo hebreo, cada sílaba, cada letra
tiene una composición numérica, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno escribe en hebreo, déjenme ratificar un poquitito. Nerón César, esa palabra Nerón César, y si uno suma los números que están compuestos en esa palabra, da justamente este número, 666, ¿ya? Por lo tanto, es probable que para estas personas que reciben la carta, que son las 7 iglesias de Asia, al momento de leerlas, sería muy fácil ver que la bestia o el número de la bestia era realmente una alusión indirecta a Nerón, ¿ya? A Nerón, que los iba a perseguir y que iba a generar todo un aparato de persecución para atacar a los cristianos, o en este caso también a los judíos. Por lo tanto, para ellos sería fácil reconocer eso. Y esa interpretación, les soy sincero, tiene mucha aceptación, porque es demasiado relevante la coincidencia y tiene mucho sentido en el contexto en el cual fue anunciada. Ahora, que esa sea la interpretación correcta, no quita que esto no tenga un cumplimiento futuro, eso puede pasar también, ¿ya? Pero sí, yo creo que nosotros como cristianos, como personas que estudian la Biblia, tenemos que reconocer que de acuerdo al contexto, quizá esta fue la intención genuina de Juan, aunque puede tener un cumplimiento también futuro en paralelo, no nos negamos tampoco, ¿ya? Pero conozcan eso, sepan que lo más probable es que esto fue así. Pastora Paulina. Profesor, yo quería, bueno, hace días tengo una duda y no sé si decirla. Lo que pasa es que cuando yo era más chica, nosotros igual nos pasaron el Apocalipsis y el profesor era bien, parece, preterista por lo que entiendo ahora. Y él decía que Juan sin duda él tuvo visiones, pero como eran para la iglesia, él tenía que disfrazar, por así decir, la verdad. Porque sin duda nosotros vimos la película que las cartas se pasaban camufladas y eso, pero cuando alguien está preso y es tan influyente, yo creo que no tenía esa libertad de traspasar las cartas y él tenía que disfrazar la verdad y más que nada era un loco para me tinca a mí, yo pensando, era como un loco que estaba escribiendo. Y ahora lo que dice usted me concuerda bastante a eso, que Juan tenía como que disfrazar la verdad de lo que él estaba viviendo para advertir a las 7 iglesias. No sé si estoy muy equivocada o... No, está muy en lo cierto, pastora. Muy bien, ese profesor lo hizo bien. ¿Por qué lo hizo bien? No porque sea una interpretación preterista, sino porque es una interpretación que es sincera con el texto. Yo como predicador, yo como maestro, no podría enseñarles lo contrario, porque es lo que el texto evidentemente me dice, ¿ya? Aunque esto pueda tener un cumplimiento futuro, yo no lo estoy negando, pero lo que el texto me dice, en una interpretación honesta, es que aquí el apóstol Juan utiliza también estas figuras, o Dios se revela con estas figuras, para que esta carta pueda llegar a muchos lugares sin ser detenida también, ¿ya? Porque él está camuflando también de alguna forma muchas verdades que serían evidentes. Él podría haber dicho, y tengan cuidado con Nerón, que es una persona que es enemiga de la fe, ¿ya? Podría haberlo escrito así, pero no lo hizo así, sino que lo hizo en este lenguaje simbólico de las visiones que tuvo. Pero de acuerdo a este número de la bestia y de acuerdo a los atributos de la bestia, es muy probable que se refiriera o a Nerón o a Domiciano, ya como emperadores romanos, probablemente a Nerón. Además, por los cuernos que tiene relación con los antiguos Césares que hubieron, desde Julio César hasta Nerón, que es lo que se consideraba en ese tiempo que habían sido Césares, también tiene ahí relación, ¿ya? Mi hermano Miguel. Profesor, consulta, el imperio romano, ¿qué tiene que ver con el tema del Apocalipsis? Porque también yo he escuchado que también se habla del imperio romano, que va a salir más a la luz. Porque si nos damos cuenta, yo creo que puede ser de guerra, que son más capacitados o pasa otra cosa ahí. Pero ¿cómo te refieres, Miguel, a que actualmente va a aparecer de nuevo? Sí, porque eso es lo que hablan, porque cuando yo estudié en el tema de Apocalipsis, ya nuestros nombres estaban todos escritos ahí y se iba con el tema del número de la serie de la bestia, y en el Imperio Romano iba a salir a la luz más fuerte. Entonces igual es como algo complicado para poder entender más allá. Sí, tengo que caminar aquí de un lado a otro, de una interpretación a otra, a eso me refiero. Se cree, claro, se cree que el Imperio Romano tendría cierta relevancia, pero
Eso se usa usando la figura de Daniel. ¿Ustedes se acuerdan de esa estatua que vio Daniel en su sueño? Y que la última parte, las piernas, ¿cierto?, eran de hierro, que representaban el Imperio Romano, y los pies eran de hierro con barro. Y tenía 10 dedos. Las personas que hacen una interpretación futurista creen que ese último imperio, que es como este hierro mezclado con barro, sería una cierta herencia del Imperio Romano que se une políticamente. Ahí estoy hablando de una interpretación muy futurista, ya que es probablemente la que algunos de ustedes han escuchado. Y ahí, de alguna forma, por lo menos la herencia del Imperio Romano tendría relevancia en esta gran unión que se va a formar de alianzas entre reinos, o países en este caso, ya en nuestra actualidad. Muchas cosas se han hablado de eso. ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué es la ONU? Ya yo prefiero no meterme en esos casos porque trato de tener más cuidado. Trato de tener más cuidado al interpretar así. Pero yo creo que a eso se refiere, Miguel, lo que tú me decías. Pastor Carlos. Sí, profesor. Profe, volviendo a la pregunta o al tema que estábamos tratando anterior a Miguel, sobre los números que hacen mención, como usted bien decía, a un personaje anhelón en este caso. Pero como nosotros miramos figurativamente, digamos, miramos a futuro, futurista, esta persona o este símbolo figurativo de una persona que va a causar también mucho daño, de acuerdo a nuestra interpretación futurista. Entonces, de alguna forma nos figura, mira, si nosotros miramos hoy día la historia, qué pasó con Nerón, qué es lo que hizo, la persecución, los asesinatos, etc. Entonces, lo que se viene para esos tiempos, más o menos, de alguna forma, nos trata de hacer referencia de cómo va a ser la cosa. Así que, claro, de alguna forma, a lo mejor, como muchos tal vez dicen, va a ser algo más tangible del tema de la marca, que vamos a andar con los 3.6, puede ser a lo mejor, puede ser de otra manera, pero sí hace referencia, creo yo, a una persona que va como veníamos viendo, va a tener mucha persecución contra las personas, contra los humanos en aquel entonces. Y ahí me hace relevancia un poco lo que leíamos recién ahí, sobre la bestia que se levanta y empieza a perseguir, el dragón y la mujer. Sí, sí, bien. Claro, nosotros tomamos esa interpretación y pese a su realidad histórica que ya pasó con Nerón, ¿cierto? Nosotros la miramos hacia el futuro, como algo que también puede llegar a ocurrir o que va a ocurrir también. Bien, pues entonces hasta aquí ya tenemos que tener en mente que frente a estas copas de la ira que se van a derramar, tenemos dos grandes grupos. Aquellos que son seguidores de la bestia y que están marcados por la bestia, y aquellos que son seguidores o que preservan en este caso el mensaje de Cristo en sus corazones y que son los que están marcados en sus frentes. Siguen esos dos grupos de alguna forma. Estas copas de la ira se van a derramar sobre estas personas como un juicio para ellos. Veamos en qué consisten, las vamos a leer igual relativamente rápido. Nos queda la parte del milenio ya. Vamos a leerlas entonces tal como lo hicimos antes. Voy a pedirle a ¿quién no ha leído? Mi hermana Jessica Pacheco. Por favor, si nos puede ayudar con la primera copa de la ira. Los primeros ángeles derraman la primera copa sobre la tierra. Vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 16:2. Esta plaga se dirige a los que se han comprometido con el anticristo. Los santos de la tribulación no se verán afectados por estas úlceras. Muy bien. El grupo entonces que sigue los pasos del anticristo, que se ha entregado, vamos a ver que este anticristo principalmente trae blasfemia e idolatría, ¿ya? Los que siguen este camino se ven afectados por estas úlceras malignas. Ellos están recibiendo en este caso el juicio de Dios. Veamos cómo continúa en la segunda copa de la ira. Mi hermana Jessica y Janes, por favor. La segunda copa se vierte en el mar, convirtiendo el agua en sangre como de muertos,
y murió todo ser vivo que había en el mar. Apocalipsis 16:3. Un tercio de la vida marina ya había muerto al sonar la segunda trompeta. Apocalipsis 8:9. Y ahora el resto de la vida marina ha desaparecido. Los océanos están muertos. Muy bien, lo que vimos entonces en la tribulación, en estas trompetas, es que un tercio de las aguas, ya sea del océano, de los ríos y de los lagos, había perecido. Aquí queda completamente todo muerto. La totalidad de las aguas del planeta quedan contaminadas y todos los océanos están muertos, ¿ya? Y ahí se menciona que el agua se presenta como sangre, como si fuera sangre. Veamos cómo continúa esta tercera copa de la ira. Voy a pedirle a mi hermano Alexis, si está por ahí, si lo acompaña la conexión. Sí, por aquí estamos. Cuando se derrama la tercera copa de la ira de Dios, los ríos y los manantiales de agua dulce también se convierten en sangre. Apocalipsis 16, 4 al 5. El ángel a cargo del agua dice: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Apocalipsis 16, 5, 6. El altar en el cielo responde: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, 7. Muy bien. Cae entonces esta tercera copa que acentúa lo que ya habíamos visto en la segunda. Tanto las aguas del mar como las aguas de los ríos y de los lagos, en su totalidad, van a quedar, dice ahí, como convertidas en sangre. Para afectar a qué personas, dice ahí el segundo párrafo, a aquellos que derramaron también sangre o que habían derramado sangre. ¿Qué sangre se habrá derramado aquí? ¿De qué personas? Los mártires. De todos los que nosotros hemos considerado como mártires, ¿ya? Dios entonces se está vengando. ¿Se acuerdan del sexto sello? Cuando la gente pedía a Dios que su sangre fuera vindicada, que Dios se vengara, ahora lo está haciendo, ¿ya? Eso que pasó hace mucho tiempo ya, en el sexto sello, ahora Dios lo está cumpliendo y está trayendo venganza, destrucción, muerte, juicio sobre estas personas que cometieron esos pecados. Vamos con la cuarta copa. Voy a pedirle a ver, mi hermano Miguel Ángel. Amén. Y el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Apocalipsis 16, 8, 9. En el lugar de arrepentirse de sus pecados, los malvados habitantes de la tierra blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, Apocalipsis 16, 9. Muy bien. Se acentúa entonces, ahora ya no el sol no va a desaparecer como antes, ¿cierto? No es un tercio del sol ni un tercio de la luna, sino que su calor se intensifica. Comienza a quemar a los hombres y vuelve a tener este efecto que tenía antes en las trompetas. Nunca estas personas van a ceder en su corazón para reconocer a Dios en lo que está pasando, sino que su corazón constantemente va a irse cerrando, ¿ya? Y no va a haber arrepentimiento en estas personas. Quinta copa de la ira. Vamos a pedirle a mi pastora Marisol. Amén. La quinta de las 7 copas hace que el reino de la bestia se sumerja en una gran oscuridad. El dolor y el sufrimiento de los malvados se intensifican, de modo que la gente se muerde la lengua en agonía. Apocalipsis 16, del 10 al 11. Aún así, los seguidores del anticristo no se arrepintieron de sus obras. Apocalipsis 16, 11. Muy bien. Estas personas entonces, las que siguen el reino de la bestia, se ven sumergidas en oscuridad, dolor, sufrimiento, un sufrimiento intenso,
Sin embargo, aún así ellos no van a arrepentirse. Ya este tipo de juicios también tienen todavía mucha relación con lo que estaba pasando con Moisés y las 10 plagas. La oscuridad, ¿cierto? Tiene también relación con eso. Pero lo interesante aquí es que los juicios se vuelven muy agudos, son juicios condenatorios sobre los seguidores de la bestia, y ellos no se van a arrepentir. Ya todavía vamos en la quinta copa y no hay arrepentimiento de estas personas. Sexta copa de la ira, penúltima copa. Mi hermana Cintia, que está por ahí, que apareció ahí en cámara. Espérame, que no veo bien. Ya. El sexto ángel derrama su copa de juicio sobre el río Éufrates. Ese río se seca como preparación para que los reyes de Oriente se encaminen a su propia destrucción. Juan ve entonces 3 espíritus inmundos, a manera de rana, saliendo de la boca de Satanás, el anticristo y el falso profeta. Estos demonios hacen milagros y engañan a los reyes de la tierra y los reúnen para la batalla final en el día del Señor. Bajo la influencia demoníaca, los reyes se reúnen en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Y aquí ya vamos cerrando un poco la escena. Vemos que el río Éufrates se seca y muchos reyes de la tierra van a reunirse, a juntarse en un lugar para llevar a cabo una batalla final. Recordemos que aquí tenemos 2 bandos, por así decirlo, los seguidores de la bestia y aquellas personas que no han seguido a la bestia y se han guardado, por así decirlo, en sus corazones. Ellos se reúnen en un lugar que es en hebreo Armagedón, pero nosotros quizás lo conocemos más como el Valle de Megiddo. Ya ese es el nombre que usualmente se usa para eso. Es un lugar que está ahí en las tierras de Israel, y es el lugar donde se va a dar la confrontación final. Ya vamos a ver en qué termina esto. Vamos a la séptima y última copa de la ira, para ver cómo es el desenlace de este juicio y de estas personas que quedan todavía aquí en la tierra. Le voy a pedir a mi pastor Marcelo, que no lo escuchaba hace rato. Es que estaba muy atento escuchando los comentarios de mis contertulios, pues. Hay muchas posturas. Ya, la séptima copa. La séptima copa se vacía en la atmósfera. Una fuerte voz en el cielo dice, hecho está. Apocalipsis 16, 17. La séptima copa produce relámpagos y un terremoto tan fuerte, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. Jerusalén se divide en 3 partes y las ciudades del mundo se derrumban. Apocalipsis 16, 19. Las islas se inundan y las montañas desaparecen. Apocalipsis 16, 20. Granizo gigante, cayeron grandes granizos sobre la gente. Parecían rocas, pues pesaban más de 40 kilos. Apocalipsis 16, 21. Los que estaban siendo juzgados blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 16, 21. Muy bien. Tratemos de no salir de esta escena. Tenemos por un lado los seguidores del anticristo, que se amotinan, ¿cierto?, en el Valle de Megiddo, en Armagedón, para luchar. Mientras esta escena está, se ve que se derrama esta última copa de la ira sobre el cielo, ¿cierto? Y hay un gran terremoto con relámpagos que cambia completamente las condiciones geográficas, por así decirlo, del planeta. Las islas se hunden, Jerusalén queda partida en 3, porque ahí está el centro, ¿cierto?, donde se están desarrollando los hechos, ¿ya? Frente a esto, entonces, frente a estos granizos también y todo lo que ocurre en esta última copa, la gente sigue renegando en su corazón y blasfema aún más con Dios porque ve que esta última copa de la ira es tremendamente severa. Quedémonos con esa escena en mente, porque la vamos a usar en un ratito más. Pero vamos a ver aquí que ahora ya viene la gran victoria de Jesucristo sobre estas fuerzas que están ahí.